y se valorará las circunstancias personales de los inmigrantes para frenar las deportaciones. Los fiscales pueden ahora desestimar los casos contra residentes permanentes, embarazadas y ancianos, o personas con fuertes vínculos con la comunidad, entre otros. Le explicamos quiénes se beneficiarán de estas nuevas directrices. La Casa Blanca ha ampliado el margen de maniobra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para desestimar casos de deportación contra inmigrantes con residencia permanente Green Card o que llevan desde temprana edad en el país y contra ancianos, embarazadas y enfermos de gravedad. Las nuevas directrices enviadas a los fiscales de ICE el 27 de mayo no les obligan a abandonar todos los casos de esta naturaleza, pero sí ofrecen un nuevo respiro a los inmigrantes que no supongan un peligro para la seguridad nacional y que no hayan cometido delitos graves, según adelantó la web informativa BuzzFeed News. Servirán además para aliviar el colapso de las cortes migratorias, con más de 1,3 millones de casos atrasados, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC, por sus siglas en inglés, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Los fiscales deberán considerar a partir de ahora las circunstancias del inmigrante, evaluando sus vínculos con Estados Unidos, su historial laboral, si sirve en el ejército, o sus contribuciones a la comunidad, por ejemplo. Se aconseja además sopesar otros factores humanitarios imperiosos, como si el acusado es un cuidador del que dependen otras personas, o su condición de víctima o testigo en un proceso penal. También se insta a los fiscales a considerar si el inmigrante podría obtener un estatus legal a través de otros métodos, y cuando un acusado tenga antecedentes penales, se deberá evaluar la extensión, gravedad y actualidad del delito junto con cualquier indicio de reinserción y rehabilitación. El ejercicio de la discreción del fiscal cuando sea apropiado puede lograr resultados justos y equitativos en casos individuales y promover la misión del Departamento de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de una manera inteligente y sensata que promueva la confianza pública, escribió el abogado jefe de ICE, John Trasviña, en el memorando obtenido por la web informativa de Hill. Un portavoz de ICE apuntó que las nuevas directrices renuevan el compromiso de todos los abogados de la agencia de promover los intereses de la justicia y generar confianza pública en el sistema de inmigración. ¿Arruinó Mike Pence sus posibilidades de nominación para 2024? En una parada de campaña en New Hampshire el jueves por la noche, el ex vicepresidente Mike Pence defendió sus acciones del 6 de enero y, en el proceso, bien puede haber arruinado o al menos obstaculizado sus posibilidades de emerger como el candidato presidencial republicano en 2024. El 6 de enero fue un día oscuro en la historia de nuestro Capitolio, dijo Pence. Ese mismo día volvimos a convocar el Congreso y cumplimos con nuestro deber. Saben, el presidente Trump y yo hemos hablado varias veces desde que dejamos el cargo y no sé si alguna vez coincidiremos respecto a ese día. Pence, por supuesto, tiene razón. La violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, que dejó más de 100 policías heridos y 5 personas muertas, fue un cataclismo como pocas veces han visto la democracia estadounidense. Y Pence, como vicepresidente ese día, no tenía más papel que uno ceremonial: supervisar la certificación formal del recuento de votos electorales que dio la victoria a Joe Biden en las elecciones de 2020. Sin embargo, ninguno de esos hechos lo protegerá de la ira de Donald Trump y de la base que lidera el expresidente. En las últimas semanas, Trump ha descendido cada vez más a la locura de las teorías conspirativas que sugieren que volverá a ser presidente en algún momento próximo tras los recuentos y auditorías de parte de los votos en Arizona y Georgia. También, según Maggie
Haberman de New York Times ha echado pestes de Pence a varias personas y a los donantes del Comité Nacional Republicano por no haber excedido su autoridad legal ese día, aumentando el tono después de que se anunciara el acuerdo del libro de Pence. Pence firmó un contrato multimillonario de 2 libros en abril. Lo que ha hecho Trump es convertir el reconocimiento de la verdad de lo que ocurrió el 6 de enero, y su papel en ello es una especie de prueba de lealtad para los republicanos ambiciosos. Si dices la verdad sobre ese día, corres el riesgo de convertirte en la próxima Liz Cheney, expulsada de su puesto de liderazgo republicano. Si mientes sobre ese día o tratas de restar importancia al peligro real que supusieron los disturbios para los legisladores, mantendrás tu puesto al estilo de Kevin McCarthy. Pence parece estar poniéndose a propósito en la primera categoría, lo cual es una táctica muy interesante dado que, hasta la fecha, hay 0 pruebas de que los republicanos que rompan con Trump sobre el 6 de enero tengan algún tipo de futuro político dentro del partido. Después de todo, la base republicana, o al menos una mayoría de ella, está convencida de que las mentiras de Trump sobre las elecciones son ciertas. Los votantes de base tienden a tener una opinión desmesurada en la elección del candidato presidencial y los votantes republicanos de base, al menos hasta la fecha, creen que a Trump le arrebataron las elecciones. Y Trump, con la complicidad de muchos líderes republicanos en el Congreso, está tratando de reescribir lo que sucedió el 6 de enero. Pence no está leyendo ese guión, lo cual a su manera es admirable, pero a menos que las opiniones del Partido Republicano sobre Trump cambien radicalmente de aquí a 2024, siempre es posible. La posición de Pence el 6 de enero bien podría descartar su consideración por parte de los votantes de las primarias republicanas. Donald Trump reapareció en un mitin y exigió a China el pago de $10 billones en compensación por el COVID-19. El expresidente ha regresado al panorama político de Estados Unidos con un discurso durante la convención republicana en el que ha reivindicado sus logros al frente de la nación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaparecido este sábado en una convención del Partido Republicano en Carolina del Norte y ha aprovechado para exigir aranceles del 100%, la cancelación de la deuda y $10,000 millones en reparaciones por el COVID-19. Trump ha regresado al panorama político de Estados Unidos con un discurso durante la convención republicana en el que ha reivindicado sus logros al frente de la nación. Ha quitado valor a las decisiones del actual presidente Joe Biden y ha repetido las afirmaciones falsas sobre el engaño de las elecciones de 2020, según recoge la cadena de televisión CBS. Sin embargo, ha fijado su objetivo no solo en las futuras elecciones del año 2024, sino también en las de mitad de mandato. La supervivencia de Estados Unidos depende de nuestra capacidad para elegir republicanos en todos los niveles, comenzando con las elecciones intermedias del próximo año, ha aseverado. Trump ha criticado la política de Biden en materia de inmigración, economía y exterior, y ha dicho que el país está siendo destruido ante los propios ojos de la ciudadanía. COVID-19 y compensación económica de China. El expresidente también ha trasladado su interés por conocer el origen del COVID-19 y ha instado al gobierno de Estados Unidos a que investigue sobre el tema en un momento en el que hay quienes señalan los laboratorios chinos como el punto de nacimiento del virus. Sin embargo, el principal médico asesor de Biden, el Dr. Anthony Fauci, se ha mostrado en contra de esta teoría, algo que Trump ha aprovechado para criticarle. No es un gran médico, pero es un gran promotor, ha expresado Trump. A él le gusta la televisión más que a cualquier político en esta sala, pero se ha equivocado en casi todos los temas y también se equivocó en Wuhan y en el laboratorio. En esta línea ha apuntado que todas las naciones deberían trabajar juntas para presentarle a China un proyecto de ley por un mínimo de $10,000 millones para compensar el daño producido por el COVID-19, según recoge la cadena Fox News. Como primer paso, todos los países deberían cancelar colectivamente cualquier deuda que tengan con China
como pago inicial de las reparaciones, ha expresado. Además, el exmandatario estadounidense ha remarcado su posición sobre establecer un arancel del 100% sobre cualquier tipo de producto que sea importado de China.